Y vamos ahora con la Asamblea Nacional, que aprobó la ley de interrupción del embarazo por violación para normar una decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el año pasado el aborto. Esto ocurrió la semana pasada. Recordemos que ya los legisladores se pronunciaron y son 63 artículos, 2 disposiciones generales, 6 transitorias y 9 reformatorias que atravesaron un largo y polémico debate. La ley de interrupción del embarazo por violación fue aprobada este jueves por la Asamblea Nacional. Para llegar a la votación tuvo que ser debatida desde junio de 2021, cuando la Defensoría del Pueblo entregó la propuesta por mandato de la Corte Constitucional. Los principales nudos críticos reflejados en discrepancias entre legisladores, médicos, organizaciones sociales y de derechos humanos fueron la temporalidad, requisitos y la objeción de conciencia. Estos quedaron plasmados en el texto de la siguiente manera. En los plazos para el aborto, se establece 12 semanas para quienes tienen más de 18 años, 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas. En las mujeres con discapacidad, se verificarán las mejores prácticas médicas con la guía de práctica médica del Ministerio de Salud. Requisitos: cualquier mujer que sea violentada sexualmente y que decida terminar el embarazo deberá llenar un formulario que respalde su decisión. La Asamblea determinó que el formulario sea gratuito. La objeción de conciencia será personal y no institucional. Una vez aprobada la ley, esta pasa al Ejecutivo, que tiene 30 días para emitir sus objeciones. Puede enviar un veto parcial o total, en cuyo caso el legislativo no podría volver a tramitar el proyecto en al menos un año. En Quito, Valeria Rosales, RTU, el canal de las noticias. Y sobre este importante tema ya nos acompaña este día de hoy nuestra invitada Marta Villafuerte, ex candidata a la vicepresidencia de la República y parte de Red Nacional de Familia Ecuador. Marta, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Johanna. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos acompañan a través de la señal de RTU. Bueno, la Asamblea Nacional ya se pronunció. ¿Cómo ustedes toman esta decisión, sobre todo del tema de los tiempos? Bueno, ha sido muy decepcionante ver cómo durante esta semana se ha jugado el casino, regateando a los dados abortistas, como se le ha denominado, viendo a qué semana se puede negociar, a qué semana se puede llegar se puede vender al mejor postor y conseguir los votos. Realmente ha sido un regateo en contra de los derechos de las víctimas de violación para que tengan realmente una solución integral. Este proyecto de ley ha dejado más preguntas que respuestas y más problemas que soluciones para la sociedad ecuatoriana que está frente a esta gran problemática como es el abuso intrafamiliar. ¿Ustedes no están de acuerdo con los tiempos? En lo absoluto, como defensores de la vida nos oponemos a cualquier tipo de violencia antes o después de nacer, mucho menos el aborto, que quita los derechos estipulados en el artículo 45 de la Constitución, y la temporalidad realmente no es el aborto como una solución para el problema de raíz que es la violación. Por eso estamos actualizando y activando una campaña para pedir al presidente de la República apoyarlo en el veto total. Ahora, Marta, ya la Corte Constitucional había aprobado el aborto en casos de violación. La Asamblea lo que tenía es que establecer la temporalidad y los pasos para que esto se pueda dar. De una u otra manera, tenían que establecerse ciertos requisitos. ¿Con qué tiempo ustedes estaban de acuerdo o ustedes proponían? Así es, Johanna. Lamentablemente la Corte Constitucional ha hecho en los últimos años un activismo descarado en contra de la Constitución, por encima de los 137 asambleístas, incluso por encima del Ejecutivo y por encima del sentir de 18 millones de ecuatorianos. Ha dado sentencias metidas por la ventana, demostrando un activismo realmente descarado. Sin embargo, me rehúso a pensar que la sentencia, cualquier sentencia, ahorita estamos hablando de aborto por violación, mañana puede ser la pedofilia, mañana puede ser la eutanasia, pero cada sentencia que sale de esa cloaca llamada Corte Constitucional realmente se tiene que obedecer en cuanto a atentar a los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Me rehúso a pensar que somos una sociedad conformista con este tipo de sentencias. Como les reitero, nuestra defensa
no apoya el aborto en ninguna semana. Nosotros nos oponemos totalmente. Sabemos que la cabeza del problema es esta sentencia, indiferente de lo que se haya resuelto el pasado jueves en la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una ley que ni siquiera responde a la misma sentencia, porque igual sigue penalizando la objeción de conciencia y sigue dejando libre al agresor. Pero habrá un registro, según se ha indicado cuando se aprobó esta ley, habrá un registro de la violación para que se pueda investigar al agresor. No hay una declaración juramentada en sí. De lo que hemos podido escuchar, nos preocupa mucho que a raíz de la sentencia dicen que se han emitido 130 casos, entonces deberíamos nosotros tener actualmente 130 denuncias contra esos 130 agresores. Sin embargo, no se han registrado en la Fiscalía las 130 denuncias de esos casos que sí han acogido solamente la sentencia. Eso sí deja, Johanna, un vacío muy grande, ya que no se está yendo tras el agresor. Como indico, este proyecto de ley, la víctima que fue violada, quedó embarazada, se acogió a esta ley, no tiene los recursos para poder acceder a esa tipificación que también han dicho que hay en el Código Penal. Dicen, pero ya está tipificado, esta no es una ley para el violador. Por supuesto, esta no es una ley para ir tras el violador. Esta es una ley para despenalizar la violación. Y ahora, desde los grupos Provida, ¿qué tipo de ayuda, de acompañamiento se le da a una niña, a un adolescente, a una mujer que ha sido víctima de abuso sexual? ¿Qué opciones tienen ellas? Lo que hemos hecho durante años, no solamente como parte de comunidades religiosas, sino también de organizaciones civiles sin fines de lucro, casas de acogida que dan ese acompañamiento a madres menores o mayores de 18 años que han quedado embarazadas, sufren de un embarazo vulnerable, producto o no de una violación. Nuestra situación en el país con los embarazos adolescentes, producto de relaciones sexuales precoces, es altísimo y eso no se está atacando. El fortalecimiento familiar para evitar las violaciones, para fortalecer los valores familiares, poder detectar esa mínima señal de agresión, se ha estado fortaleciendo desde nuestro lado. Ni se diga las herramientas que sí han rechazado por parte de quienes ahora aplauden este proyecto de ley, como por ejemplo, solo por mencionar uno, la ley REBAS, el registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales, que fue aprobado de forma unánime en la anterior Asamblea Nacional, pero que la misma Corte que dio esta sentencia lo rechaza. ¿Qué otras políticas públicas se necesitan, Marta, para acabar con este problema de raíz? Porque vivimos hace muy poco, vimos videos, por ejemplo, de acoso sexual en los que el gobierno no se pronunció, las principales autoridades como el Defensor del Pueblo tampoco se pronunció, y es un tema que viene desde muchísimos años atrás y estamos hablando hoy en día de la opción de aborto en casos de violación, pero el problema no se está atacando de raíz. Falta muchísimo para explicar lo que está ocurriendo a nivel nacional. Frente a eso, frente a evitar que una niña sea víctima, ¿qué se está realizando? Pero Johanna, como usted bien lo dice, ¿qué pronunciamiento se puede esperar a cargo del defensor público cuando él mismo está tras las rejas por crimen de abuso sexual? Entonces, este proyecto de ley, recordemos que nació cuando en ese entonces el defensor del pueblo estaba a cargo y él mismo cometió el crimen que ahora se está promoviendo acá. Entonces, todo esto viene por parte de personas que no les interesa dar una solución a las víctimas de violación. Y, ojo, este proyecto de ley discrimina a aquella víctima de violación que no quedó embarazada. Como le indico, nosotros como organizaciones sociales sin fines de lucro estamos a nivel nacional trabajando por erradicar el crimen, por erradicar la violación. Ese es el problema de raíz que tenemos que atacar y no enfocarnos en posibles y sesgadas consecuencias. Bueno, el defensor del pueblo está encarcelado, pero hay uno que está encargado y puesto por el Consejo de Participación Ciudadana, que tampoco ha hecho absolutamente nada. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha indicado su postura, esta opción de vetar esta ley. Usted mencionaba que están precisamente haciendo esta solicitud al primer mandatario.
Así es, llevamos ya cerca de 50.000 firmas recogidas digitales a través de una campaña de la plataforma Citizen Go, donde se exhorta al presidente de la República que el veto que se realiza a este proyecto de ley en el plazo que tiene de 30 días sea total, porque esta ley es totalmente inconstitucional. Y de no ser atendido este pedido, ¿qué planifican hacer? Nosotros tenemos instancias, nuestra lucha no acaba aquí, Johanna, nuestra lucha continúa con o sin ley, seguiremos defendiendo los derechos de los ecuatorianos por nacer, como lo ampara el artículo 45, y no solamente porque lo dice la Constitución, sino como derecho fundamental, rechazar todo tipo de violencia antes y después de nacer, violencia intrafamiliar, violencia, abuso psicológico. Nosotros tenemos un registro de 142 denuncias a diario en el año 2020 que se recibían por todo tipo de violencia y nosotros estamos trabajando para combatir esas cifras. Es un apoyo y una estrategia integral, no solo enfocada en la matanza de mujeres antes de nacer. Una cifra bastante preocupante, 142 denuncias a diario. Con esto me quedo. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, un saludo a todos. Bueno, estuvo con nosotros Marta Villafuerte, ex candidata a la vicepresidencia de la República y representante de Red Nacional Familia Ecuador. Cifras alarmantes y esperemos que el presidente no solo se pronuncie respecto a si veta o no esta ley, que es un derecho para las niñas, adolescentes y mujeres de poder decidir. Es una opción, no es una obligación, pero ¿qué se está haciendo a nivel nacional con políticas públicas para atacar este problema de raíz? ¿Qué se está haciendo con todo el aparataje y el presupuesto que tiene el Estado con este ingreso del petróleo para poder enseñarnos a todos como sociedad qué es violencia de género? No lo sabe muchísima gente y por eso cuando vemos este tipo de acoso que se viraliza en las redes sociales pensamos que tan solo es una bromita, que no pasa nada, que no hubo esa intención, que no se debe investigar, incluso no se tiene que hacer nada porque solo fue una broma. Incluso las víctimas no entienden qué es el acoso y por eso luego dicen que no ha pasado nada. Así que, por favor, se necesitan políticas públicas para ya erradicar de una vez por todas la violencia.